Así. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años.
al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como ECA-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el ECA-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica. Listo. Entonces, en la clase de hoy, entonces vamos a iniciar a manejar nuestra tabla periódica, a mirar algunas características básicas. Entonces, es la actividad que tenemos el día de hoy. Por eso les dije que por favor tuvieran a la mano su tabla periódica porque el día de hoy la vamos a utilizar y en todas las clases que siguen. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es que la tabla periódica la vamos a dividir en periodos y en grupos. ¿Listo? Entonces, los periodos son las filas que están de manera horizontal, son las filas. Entonces, aquí tenemos el periodo número 1 de color azul, el periodo número 2 de color rojo, el periodo número 3 de color amarillo, el periodo número 4 de color azul clarito, el 5 de verde, el 6 naranja y el 7 morado. Recordemos que lo que nos decía en el video, estos asteriscos hacen que
continúe la numeración acá en esta parte de abajo, en estos metales de transición. ¿Por qué están separados aquí abajo este grupo de elementos? Porque si nosotros vemos, la tabla periódica nos permite organizar los elementos de la tabla periódica y de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Entonces, esa organización de la tabla periódica estuvo dada por Mendeleev, que fue uno de los primeros que armó la tabla periódica como parecida a la que conocemos actualmente, según el tamaño de la masa atómica, según cuánto pesara la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? Pues lo que pesa los componentes de cada átomo, entonces el protón, el neutrón y el electrón que hay presente en cada uno de esos átomos. Y después, mucho tiempo después, Moseley fue que la tabla periódica estuviera organizada, era por los números atómicos. ¿Listo? Entonces, si vemos, acá se encuentra organizada y cada uno de esos grupos y periodos cumplen con determinadas características. Y si incluyéramos estos elementos en la parte de acá, la tabla periódica no nos quedaría organizada y quedaría como si tuviera una faldita. Entonces se vería de manera desorganizada. Entonces, por eso lo que hicieron fue, para que no dañar y desacomodar el resto de elementos que cumplen con las características tanto de las columnas como lo de los periodos, extraer ese grupo de elementos y darles continuidad. ¿Listo? Entonces, si miramos acá el elemento del asterisco, entonces es el número 57 y acá va a continuar 58, 59, 60, 61, 62, hasta el 71. Y acá el del lado del asterisco va a ser de nuevo el número 72. Si miramos aquí en el de los dos punticos, es el elemento número 89, entonces aquí seguiría el 90, 91, 92, hasta el 103. Y aquí se volvería a unir y entonces este sería el 104 para que haya continuidad. Entonces necesito que los periodos ustedes siempre los entiendan que es la posición horizontal. Cada una de las filas horizontales que hay en la tabla periódica. Esas filas horizontales se van a designar con números arábigos. ¿Cuáles son los números arábigos? Los números naturales que ustedes conocen, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, periodo 1, esta primera fila de arriba, el 2 la roja, la 3 la amarilla, 4 azul clarita, 5 la verde, la 6 la naranja, la 7 la morada. Y aquí como continúa, entonces este sería periodo 6 y periodo 7. Cuando hablamos de los grupos, son las filas verticales, ¿listo? Las verticales, las que van de esta manera, las columnas, ¿listo? Entonces, como decían en el video, hay diferentes clasificaciones se puede escribir de 3 maneras, pero yo, Claudia Pineda, prefiero que la utilicen teniendo en cuenta las letras A y B, con los números romanos, debido a que nos diferencia la tabla periódica entre los elementos o los grupos de elementos significativos, que serían los de la letra A, y los de transición, que sería la letra B. Entonces, los elementos que vamos a usar nosotros más que todo en clase van a pertenecer al grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y al grupo 8A. ¿Listo? Los del grupo B, nosotros casi no los vamos a utilizar. Ustedes los van a utilizar en décimo y en 11, pero nosotros vamos a ver una química básica, entonces nos vamos a basar más que todo en los elementos de los grupos A. Pero tenemos también el grupo B, entonces tenemos que esta columna es la 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y estas 3 van a ser la 8B. ¿Listo? Entonces, que quede totalmente claro que los periodos son los horizontales y los grupos son los verticales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Chicos.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien me tiene un micrófono abierto? Listo. Ay, dejé de compartir, ¿sí? Por salirme a mirar. Listo. Sí. Emily, dime, abre el micrófono. Ah, permitir micrófono. Ya te permití. Dime, Emily, te escucho. No te escucho, se escucha ruido. Si quieres me escribes al WhatsApp y yo lo leo o al chat, ¿listo? Porque no se oye solo ruido y no te escucho. Me puedes ir escribiendo, ¿listo? A cualquiera de las dos. Y ya lo leo. Entonces vamos a ir continuando. Listo. Entonces, periodos horizontales se designan con números naturales y los grupos son los verticales y los vamos a designar con números romanos acompañados de la letra A o la letra B. ¿Qué números? Del número 1 al número 8. ¿Listo, chicos? Tenemos que esa organización de la tabla periódica nos permite agrupar la tabla periódica en diferentes familias. Entonces, todos los pertenecientes al grupo 1 van a formar una familia, es decir, que van a tener propiedades muy muy similares. El grupo 2 va a tener propiedades muy similares. El grupo 3A va a ser muy similar, el grupo 4A es similar, el grupo 6A, 7A y el 8A. Y todos los de aquí adentro van a ser similares y los de abajo también. Entonces, por eso, a pesar de que la tabla periódica nos permitió organizar los elementos según su masa atómica y según su número atómico, también hace que se cumplan determinadas características por columnas o por periodos, ya sea por familia, por grupos o por periodos, que hace que esos elementos estén ubicados en ese espacio y no en otro en la tabla periódica. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que si nosotros vamos a usar esta tabla periódica, que yo les dije que tenía que ser una tabla periódica compradita, no una de un cuaderno, debido a que tenemos la tabla periódica por este lado con unas características y por el otro tenemos unas propiedades. ¿Listo? Entonces tenemos que, sea por el lado del frente o por detrás, nos va a arrojar diferente información la tabla periódica. Si nosotros usamos una tabla periódica que aparezca en un cuaderno en la parte de atrás, no va a tener la misma información que vamos a encontrar en este tipo de tabla periódica. Entonces, por eso les pedí el favor de que la compraran. Listo, puede ser esta que es súper buena, la Walter, o puede ser esta otra, aunque a mí no me gusta tanto, pero es más chévere esta y tiene todo súper completo. ¿Listo? Entonces, independiente de cuál tengan, no hay ningún problema, pueden comprar cualquiera que haya en la papelería. Entonces, tener en cuenta que dependiendo de la ubicación de la tabla periódica, nosotros podemos extraer diferente información de ella. Entonces, en otras clases vamos a determinar las diferentes propiedades de la tabla periódica. ¿Listo? El día de hoy estamos viendo es las generalidades. Entonces, según lo que acabamos de ver en el video y lo que yo acabo de explicar, entonces el primer punto, la primera actividad que debemos resolver en clase es completar este cuadro, este mapa conceptual. Entonces, pueden dibujarlo en el cuaderno y diligenciarlo en el cuaderno o pueden tomar pantallazo y escriben aquí encima lo que corresponde en cada uno de los huequitos que hace falta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? Emily, ¿algo pasa con...? Voy a dejar de compartir un momentico para compartir de otra manera la pantalla y que ustedes puedan
trabajar y yo mientras tanto voy llamando a lista y ahorita tomamos la participación, ¿listo? Entonces les voy a colocar esta. Compartir, ventana. Listo, ahí queda la actividad mientras que yo voy revisando lo de la asistencia. ¿Listo, chicos? Entonces van diligenciando ese cuadro y ya les indico qué vamos a ir haciendo. Listo, entonces, si están viendo ustedes la presentación, me confirman, por favor. Sí, señora. Ah, listo. Entonces, mientras tanto, yo voy a ir tomando asistencia. Daniel Laviera. Laviera. Presente. Listo. Ok. Y ahorita tomamos participación en clase. ¿Listo? Diego Pineda. Presente, profe. Siendo que tú ya tomaste la clase la semana pasada, pero tienen que entregar la actividad. ¿Listo? Emily. Ah, ya me contestó aquí por el WhatsApp. Si tiene problemas con el micrófono. Listo. Verónica Forero. Giselle. Presente. Mi Giselle. Listo. Canchimbo. Canchimbo. Presente. Listo. Maite. Presente. Mariana Mendoza. Presente, profe. Caicedo, ¿sí? Ay, no, mentiras. ¿Cuál es tu otro apellido? No, señora. Mendoza de Hoyos. Perdón, Milagro, buenas tardes. Primera vez en 2 años, señorita. Bienvenida. Yo, pero ¿quién es? Por eso yo estaba perdida. Me dejaste por eso reconfundida. Listo, ya te puse la asistencia. Hoy es 23 de julio. Listo, venga a ver quién más sigue. Meléndez. Presente. Listo.
Barajas. 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 Flores, Nicole. 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 Sí. Ah, buenas tardes. Ya te escuché. Bueno. Santiago García. Presente. Listo. Sara Valentina Mesa. Sara. Sara. Sebastián Antolines. Presente. Te encargo, porfa, lo que te dije al inicio. Sergio Ávila. Presente. Listo. Y Barrera Tania. Presente. Listo, señorita. Me faltó Barajas, que no me contestó, que me conteste así sea por WhatsApp. Y lo mismo de 8-2, la señorita Mesa Sara. ¿Listo? Listo, Sara ya contestó presente. Me falta Barajas Nicolás, de 8-1. ¿Listo? Listo. ¿Ya tenemos listo el mapa conceptual? ¿Lo revisamos? No, señor. Lo vamos a ir revisando, ¿listo? Porque el trabajo que se nos viene ahorita es más largo. Y no quiero dejar todo a medias porque con el otro grupo me dejaron hasta el número 7. Y son 44 elementos de los que tienen que hacer la actividad utilizando la tabla periódica. Entonces vamos a tratar de ir haciendo varias veces esa actividad para que no queden solo 5 o 6 elementos y me entreguen solo eso, porque yo les anulo eso, ¿listo? Entonces, la tabla periódica entonces es un esquema gráfico, ¿listo? Nos permite ubicarnos gráficamente y que está organizado en las filas. Las filas, ¿cómo se llaman las que van horizontales? Me van contestando y yo les digo sí o no para que nos quede la respuesta registrada. Las filas que son así, las que van horizontal, ¿cómo se llaman? Periodos, profe. Sí, señora, los periodos. ¿Listo? Entonces, llamados, entonces vamos a escribir en este huequito periodos. ¿Con qué tipo de números se designan? ¿Con números de qué tipo? Números romanos. No, esa es la otra. Las filas, las que van horizontales, ¿con qué números las ubicamos? Que yo digo que son los números que nosotros utilizamos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y hasta el 7 diré, perdón. En la tabla periódica vamos hasta el 7. ¿Qué tipo de números son esos? ¿Números qué? Cuando ustedes ven matemáticas, ¿cómo le llaman a esos números? Yo lo nombré cuando hicimos la explicación. ¿Ninguno se acuerda? Chicos, ¿ninguno se acuerda? Son los números naturales o arábigos. Son los números 1, 2, 3, hasta 100, 1000, 2000, el número que sea, pero que esté escrito con los números del 1 al 9, como los conocemos y los manejamos nosotros, como los digitamos en el celular, son los números arábigos. ¿Listo?
Aquí en este cuadrito, ¿qué iría? En este cuadrito que estoy señalando, ¿qué iría? ¿Columnas? No. Ay, sí, columnas. Sí, muy bien. Columnas organizadas en grupos o familias, que pueden ser el grupo A, ¿y cuál es la otra? Grupo B. Grupo Mi, B. mi hijo está contestando. Grupo B. ¿Con qué tipo de número se designa? ¿Números romanos? Ah, a ese sí contestaron en montonera, sí, muy bien, en grupo, en números romanos, muy bien. ¿Ese esquema gráfico para qué? ¿Para qué está hecho? ¿Para clasificar y para qué? Para que estén como los elementos. ¿Acá qué iría? ¿Ahí qué iría? ¿Qué iría en ese cuadrito? ¿Qué palabra iría? ¿Qué encontramos en la tabla periódica? ¿Qué están ahí? ¿Qué hay ahí? No, esa es la que hay ahí acá, pero ¿de qué manera están? ¿Cómo los ven ustedes ahí en la tabla periódica? Javi, tú en tu tarea. Pachito está de chismoso acá en la clase. ¿Listo? ¿Qué palabra iría ahí, chicos? La tabla periódica, ¿qué hace? ¿Qué hicieron todos esos científicos? Mendeleev, Mosley, Seymour, Newland, Meyer. ¿Qué hicieron? ¿Tratar de qué? Organizar. Ajá, organiza. Entonces acá organiza y clasifica ¿a qué? ¿Qué clasifica y qué ordena la tabla periódica? ¿Qué hay dentro de la tabla periódica? ¿Qué está organizado y clasificado ahí? Los elementos. ¿Listo? ¿Según qué? Ahí nos hablaban de dos números, que Meyer decía, Meyer lo organizó según la masa atómica y Mosley sobre el número que, ¿cuál es el número que vemos más grande en cada cuadrito acá de la tabla periódica? ¿Qué número es este? Número atómico. Número atómico, ¿listo? Entonces ordena los elementos según el número atómico y las propiedades de qué tipo pueden ser. Cuando yo digo usted es alto, bonito, de pelo largo, de ojos verdes, ¿eso qué propiedad es? Profe, Dime. es que me quedé en elementos. Eso queda grabado en el video, queridos. Yo no me devuelvo. Ya vamos acá. ¿Qué tipo de propiedades son estas? Si yo digo tiene el pelo largo, es líquido, sólido, gaseoso, tiene 20 átomos, 20 electrones, ¿qué características serán esas? Y si yo digo si es una persona, tiene el cabello largo, ojos verdes, es gordito, es flaquito, ¿qué propiedades o características estaría yo poniendo ahí en ese cuadrito? Peso atómico. Si yo estoy dando las características, ¿qué? Si estoy describiendo a alguien por fuera, ¿qué son características qué o propiedades qué? ¿Físicas? Físicas, muy bien, casi que no, oiganme aquí poniéndome yo de mímica. De propiedades físicas y químicas, entonces todos los elementos están organizados acá en la tabla periódica según esas características, ¿listo? Y tenemos el número atómico como lo dijeron ahorita. ¿Listo? Entonces ya terminamos de hacer este punto. Entonces, el siguiente punto necesitamos obligatorio, mi amiga, la tabla periódica.
necesito que hagan una tabla grande en su cuaderno, que tomen su cuaderno no de manera vertical, la hoja así vertical, no que tomen la hoja así vertical, sino tomen su cuaderno así de manera horizontal. En ese cuaderno, tomando la hoja del cuaderno en manera horizontal, van a dibujar 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas. Tienen que dibujar 12 columnas, entonces tienen que dibujarla con la reglita. ¿Listo? Vamos a dibujar una tabla con 12 columnas y en esas columnas vamos a tener que poner el número atómico, el nombre, el símbolo, la masa atómica, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, el estado en el que se encuentra ese elemento, el volumen atómico, la electronegatividad, el grupo y el periodo al que pertenece. ¿Por qué pido todos esos datos? Porque yo necesito que cada uno de ustedes coja su tabla periódica y se siente y mire a ver en dónde está ubicado ese elemento. Y que mire su tabla periódica por el lado de adelante y por el lado de atrás y sea capaz de identificar la información. Entonces, si nosotros miramos, venga, ya les comparto una tabla periódica virtual, ¿listo? Pero no me gusta manejar esta tabla periódica virtual porque sí es muy chévere y aparece la información, pero el problema es que no aparece toda como si la tomáramos de la tabla periódica. Además, nos pide que en qué medidas queremos que nos dé los datos. Entonces, hay medidas que nos las puede dar en Kelvin, en Fahrenheit o en grados centígrados. En cambio, la tabla periódica ya trae todos los elementos en la misma escala y no va a haber variaciones en la información. ¿Listo? Entonces, por lo general, acá en un elemento químico vamos a tener en esta esquina, este va a ser el número atómico, vamos a tener el símbolo del elemento, ese símbolo del elemento, dependiendo de la tabla periódica, va a estar escrito en diferentes colores. Entonces tenemos que los símbolos de los elementos pueden ser una sola letra en mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Esa combinación de esas letras provienen del griego o el latín del elemento, de la palabra de la que proviene el elemento. En cuanto a los colores, depende de la tabla periódica que ustedes utilicen. Por ejemplo, acá en esta tabla periódica dice que los elementos que tengan las letras de color rojo, ¿sí ven? El hidrógeno, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, todos van a ser en estado gaseoso. Los que tienen las letras en color azul, como el mercurio y el bromo, quiere decir que esos elementos están en estado líquido. Entonces, si yo me paro acá, me va a señalar los dos. Todos los que tengan las letras escritas en color negro van a estar en estado sólido y los que están en bordeadito o en gris en este caso van a ser los sintetizados por el hombre. Entonces, si miramos aquí mi tabla periódica, si la alcanzan a ver, entonces se manejan las mismas convenciones. Los gases van a ser de color rojo. Los sólidos van a estar las letras en color negro. Los líquidos van a estar en color azul y los sintetizados van a tener la letra blanca bordeada con una línea negra. ¿Listo, chicos? Entonces, la idea es que nos aprendamos a ir ubicando en la tabla periódica. Si vemos esta tabla periódica, solo nos está dando 3 datos. Número atómico, símbolo, nombre y masa atómica o peso atómico. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta en la actividad que yo les... ¿Ustedes sí están viendo la pantalla o yo estoy hablando sola? ¿Sí se está viendo la pantalla? ¿Qué Sí, están viendo? señora. ¿Qué están viendo? ¿La tabla periódica que se mueve?
¿Qué están viendo? Yo vuelvo a compartir porque no me aparece señalado. ¿En dónde quedaron? ¿Ahí? ¿Sí estaban viendo esto o no? No, señora. ¿Y por qué no me dijeron? Bonitos ustedes. Entonces me toca volver a repetir. Menos tiempo y menos alcanzamos a hacer y a ustedes les toca completar la actividad. Entonces, tenemos que en la tabla periódica, si está la letra en color negro, va a querer decir que son elementos que están en estado sólido, como esto, la madera. ¿Listo? Las que tienen letra de color azul van a ser los líquidos, en letras rojas los gases, y en esta tabla virtual que hay acá, los que fueron sintetizados por el hombre en color gris. Yo ya expliqué en mi tabla periódica cuáles eran cada uno. ¿Listo? Entonces aquí aparecen señalados. Esta tabla periódica que yo digo que sí, ustedes la pueden encontrar de manera virtual, pero nos da menos datos. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí tenemos el hidrógeno, entonces solo nos va a botar el número atómico, nos va a botar el símbolo, el nombre y la masa o el peso atómico. Entonces, nos quedarían faltando propiedades. Tenemos que las temperaturas nos las va a botar en diferentes escalas. En cambio, la tabla periódica ya viene unificada porque nos va a variar la información de un lugar a otro. ¿Listo? Porque aquí aparecen muchas de las propiedades hasta la fecha en que fue descubierto, pero lo que nosotros realmente necesitamos es aprender a manejar nuestra tabla periódica. La tienen que tener para todas las clases. Cuando ya entremos presencial, necesito que la lleven, porque es que el resto del periodo tenemos que utilizarla todo el tiempo. Entonces, y necesito que no copien las respuestas tal cual las busquen en internet, sino voy a calificar los procesos. ¿Listo, chicos? Entonces necesito y me urge que aprendan a ubicarse en la tabla periódica y a utilizarla adecuadamente. Entonces, me devuelvo a la presentación en PowerPoint. Listo, me devuelvo, entonces tenemos que hacer esta tabla. Ya tienen por lo menos hecho el cuadrito, que yo ahorita les dije que necesitaba 10 columnas. 12 columnas diré. Ya empezaron a hacer eso porque ya voy a empezar a hacer los dos primeros elementos y voy a ir llamando persona por persona y va a ir ubicando en la tabla periódica. Y si no tiene tabla periódica, pues vamos bajando en la nota de participación porque yo les pedí la tabla periódica desde la clase pasada. Y en el muro de Edmodo decía también vaya consiguiendo la tabla periódica, vaya consiguiendo. ¿Listo? Entonces, primero yo voy a ir dando los datos de los primeros elementos. Este ejercicio solo lo vamos a hacer con los elementos de los grupos A. No vamos a hacerlo con todos los elementos porque todos los elementos son 121. Entonces ya es demasiado ejercicio, entonces solo vamos a trabajar con los elementos de los grupos representativos. Entonces vamos a trabajar solo los elementos del grupo 1A, del grupo 2A, del grupo 3A, 4, 5, 6, 7 y 8A. No vamos a tocar estos otros elementos, ¿listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces voy a iniciar con el hidrógeno. Entonces vamos a mirar que en la tabla periódica tenemos dos lados, ¿listo? En el primer lado vamos a encontrar todos los datos menos el volumen atómico. El volumen atómico lo vamos a encontrar en la parte trasera de la tabla periódica. De resto, todos los otros datos los podemos identificar en el lado principal de la tabla periódica, ¿listo? Entonces voy a iniciar con el hidrógeno. Entonces, número atómico, esta numeración está mal hecha, entonces no la vayan a poner, ¿listo? Ahí me equivoqué y no la cambié. Entonces, número atómico 1, nombre hidrógeno, símbolo, la H en mayúscula,
masa atómica, entonces voy a ir aquí a mi tabla periódica y encuentro que la masa atómica es tengo que mirar siempre esta indicación que está puesta aquí en la tabla periódica, que dice qué datos son los que están ubicados y en qué orden. Entonces, según mi tabla periódica, y puede variar de una tabla periódica a otra, dice que el primer dato de mi tabla periódica es el peso atómico. Entonces, el peso atómico o la masa atómica es lo mismo, ¿listo? Entonces, si yo miro acá, si es el primer dato, está en letras rojas, me paro acá y el dato es 1,00794. ¿Queda entendido eso? Segundo dato, me dice que es la densidad. O espérense a ver si puedo tomar una foto y la comparto allá para que puedan identificar mejor. Denme un segundo. Porque creo que no alcanzan a ver desde en el cuadro chiquito y al mismo tiempo presentando. Espérense porque me quedo con flash. Listo. Entonces ya me meto aquí a mi WhatsApp que la acabo de mandar. Listo. ¿Ya ven esa imagen? ¿Listo? ¿Ahí ya la ven? ¿Sí se ve? Chicos, ¿sí se ve la imagen? Listo. Señora. Entonces tenemos que, esa es las indicaciones de cómo voy a utilizar y voy a interpretar cada uno de los cuadritos de mi tabla periódica. Entonces tenemos que el recuadro, ay, me toca así, qué pena para poder señalar. O vengan, la pego allí. La pego aquí en el PowerPoint para poderme parar y señalar. Y recortémosla. No me deja recortarla, pero sí la voy a ampliar. Listo. ¿Ahí la ven bien? Entonces, ahí, listo. Entonces, cada cuadrito va a ser uno de los elementos. Y según la tabla periódica que ustedes utilicen, siempre tienen que mirar estas convenciones que van a identificar cada una de las cosas. Entonces, tengo que mirar que el símbolo va a estar escrito de esta manera, el estado de oxidación, en letra azul va a estar el número atómico, la clasificación dependiendo al grupo al que pertenezca el elemento, el peso atómico en letras rojas, el punto de fusión va a ser el primer dato en letras negras, el punto de ebullición va a ser el segundo dato en letras negras, la densidad va a ser el tercer dato en letras negras, la electronegatividad va a ser el cuarto dato en letras negras, el potencial de ionización va a ser el quinto dato en letras negras, va a estar en color verde la configuración electrónica, que es lo que vamos a aprender a hacer paso a paso la próxima clase, y el escandio va a ser el nombre y va a estar en letras rojas. Eso según mi tabla periódica. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el primer elemento, que es el hidrógeno. Entonces aquí dice, entonces, número atómico del hidrógeno. Entonces, si miramos en la tabla periódica, es el 1. Nombre, hidrógeno, símbolo H, masa atómica. Entonces dijimos que era el primer número en letras de color rojo, según mi tabla periódica, ¿no? Entonces ese valor es 1,00794. La densidad, entonces habíamos dicho que es 1, 2, el tercer dato en letras negras, entonces yo me paro acá, 1, 2, 3, entonces el valor es 0,0899, ¿sí se dan cuenta?
punto de fusión, entonces decía que era el primer dato en color negro. ¿Listo? Entonces, esta tabla tiene otro mecanismo de, dice que los puntos de fusión y de ebullición están en grados centígrados. Entonces, estos dos están en diferente escala que en mi tabla periódica. Entonces, ahí yo tendría que escribir en punto de fusión menos 259.34 y en punto de ebullición menos 252.87 grados. ¿En qué estado está? Si está la letra de color rojo, entonces habíamos dicho que rojo era gaseoso. El volumen atómico, entonces lo que yo les dije, no está acá en la parte delantera de mi tabla periódica, sino está en mi parte trasera de mi tabla periódica. Entonces tengo que ir a mirar otra vez las indicaciones para mirar en dónde está el volumen atómico. Entonces el volumen atómico dice que está en la tercera, en el tercer dato, de arriba hacia abajo en letras negras, a mano izquierda. Entonces 1, 2, 3, 14,1 o 14,2, ¿listo? Luego me dice que la electronegatividad vuelve y está por el frente. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,2 o 2,20, ¿listo? Y tenemos que ubicar el grupo y el periodo. Entonces, si está en la primera columna, ¿qué grupo es? Según esto que habíamos dicho acá. La primera columna. A. ¿Pero qué número? Aquí lo estoy señalando yo. Grupo A1. 1A. Grupo 1A. ¿Y qué periodo? Si está en la primera fila, es este elemento que estoy señalando yo. Periodo 1. Periodo 1, grupo 1A. ¿Listo? Entonces, de esa manera debemos ir llenando esta tabla periódica. Entonces, yo voy a dar los datos y voy a estarlos mirando en mi tabla periódica y necesito que me confirmen quiénes sí tienen tabla periódica y quiénes no. ¿Quiénes tienen tabla periódica? Levanten la manito. ¿Solo una persona hizo la tarea? 2, 3, 4. ¿Solo 4? Grave. Entonces, solo 4 conmigo vamos a ir haciendo la actividad. 5, pero Emily no le sirve el audio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, yo voy a hacer 2 elementos, cada uno de ustedes va a hacer 2 elementos, los vamos a decir verbalmente en el grupo para que vayamos tomando apuntes los demás. Y vamos a hacer esa participación pequeñita y luego voy a preguntarle a cada uno, le voy a dar un elemento de la tabla periódica, yo la voy a publicar acá en la pantalla y ustedes me van a decir a qué grupo y a qué periodo es. Pero tengan en cuenta que la actividad no es solo los 6 elementos o los 10 elementos que hagamos entre todos, sino que son 44 elementos. ¿Cuáles? Los del grupo 1A, del grupo 2A, grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. Queda entendido que son 44 elementos que debemos buscarles sus datos en la tabla periódica. ¿Sí queda entendido eso? Que a mí no me toca hacerles la tarea con un 2 de paso o con un 1,5 como devolví los del grupo anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, yo voy a dar los siguientes 2 elementos y ahorita otros compañeros me van colaborando. Si quieren, los van revisando y yo les voy dando la palabra y vamos dándole los datos a los compañeros. ¿Listo? Entonces, voy a hacer el siguiente elemento, que es el helio. El helio es número atómico 2. ¿Listo? Dice, símbolo He. Denme un momento a ver si lo puedo hacer acá. Que yo lo tengo acá.
Guía segundo semestre. Aquí. Entonces les comparto ahí la pantalla, entonces lo voy llenando, ¿listo? Entonces aquí voy a abrir otro hueco. Listo. Número atómico número 2, recordemos que estos números están mal algunos, ¿no? Entonces borremos los de ahí para abajo. Listo. Entonces nombre, si alcanzan a ver ahí la tabla, pero agreguémosle aquí las dos columnas. Insertar a la derecha. Entonces aquí vamos a poner grupo y periodo. Listo. Entonces aquí era grupo 1A y acá el periodo era el 1. Listo, ahora voy a hacer yo el elemento número 2. El elemento número 2 entonces se llama helio. Entonces ahí lo voy a ir digitando. El símbolo es H mayúscula, E minúscula. Su masa atómica o peso atómico es 4.00. 2602. La densidad, tercer dato, 0.17. 85. Espérense. Punto de fusión es menos 272.2. El punto de ebullición es menos 268.93. El estado es, entonces está de color rojo. Y rojo habíamos dicho que era gaseoso. El volumen atómico, entonces voy a voltear mi tabla periódica. Es el tercer dato hacia abajo. Es 31.8. La electronegatividad, vuelvo adelante de mi tabla periódica. Es el cuarto dato. No tiene, entonces ponemos ahí una rayita. O un no aplica. ¿Listo? ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué grupo pertenece el helio? Si está en la última columna, aquí voy a devolverme para acá. Acá está ubicado aquí en esta donde tengo yo la flechita esa. ¿Qué grupo y qué periodo es? Este. De ahí de la esquinita. ¿Qué grupo y qué periodo es? El helio. Chicos, si es primera columna y último grupo, ¿qué números es? B2. No. Periodo, no, ninguna de las dos respuestas. Miren acá la tabla. Es este elemento donde está para esa X, ese chulito, esa crucecita, la flechita. ¿Qué grupo y qué periodo es? Recuerden que los periodos son los horizontales y los grupos los verticales. ¿Qué grupo y qué periodo es? Tienen la imagen ahí, chicos, entonces hoy no hemos aprendido nada. ¿Qué grupo y qué periodo es? ¿Ninguno? Me parece grave porque ahorita voy a tomar la participación dándoles un elemento al azar. ¿Nada? ¿No aterrizamos? ¿Qué grupo y qué periodo es? No, los grupos son los verticales. ¿Qué número es ese que está ahí arriba en letras y en romanos y con la letra? No, chicos, me estoy decepcionando. Grupo A18. ¿Cómo? ¿Grupo qué? Grupo A18. No, en romanos. En romanos. ¿Qué número? Entonces no Grupo sabemos A8. ¿Grupo 8 qué?
¿Qué letra? A. A. Grupo 8A. Periodo. ¿En qué fila horizontal está? Los veo re dormidos hoy. Re contra dormidos. ¿Qué periodo es? La fila horizontal. ¿Cuál es? ¿Qué periodo es? Ahorita a mí se me demora. Periodo ¿Periodo cuál? ¿Qué número? 1. Periodo 1, grupo 8A. Eso es lo mínimo que se deben aprender hoy. Es lo mínimo. No nos aprendimos esto, perdimos hoy la clase. Y periodo 1. ¿Listo? Ahora vamos con el elemento del número atómico 3. Ya ahorita les doy la palabra a ustedes. Litio. ¿Listo? Entonces, litio, símbolo Li, masa atómica, entonces es el primer número en color rojo, 6.941. Densidad, entonces es el tercer dato hacia abajo, es 0.534. Listo, punto de fusión. Entonces lo que le digo, el dato que estaba acá estaba en otra escala de temperatura, pero no importa. La letra está de color negro, entonces quiere decir que es color, que está en estado sólido. El volumen atómico, tercer dato hacia abajo, 13 o 12,99, ahí está bien. Electronegatividad, vuelvo a la parte de adelante de mi tabla, último dato en color negro hacia abajo, 5.30, espérense, electronegatividad, el último, 5.3. ¿Listo? Entonces, ¿a qué grupo y a qué periodo pertenece si está ubicado acá? Es el elemento atómico número 3, aquí para no devolverme a esa tabla. ¿Qué grupo y qué periodo es este elemento? En donde está la flechita. Rapidito. ¿Qué grupo y qué periodo pertenece el elemento de número atómico número 3? Rápido, chicos. Grupo A1. Grupo, ¿qué? A1. 1A. Léelo al derecho. ¿Y periodo? Periodo 2. Muy bien. A2. No, 2 solamente. Porque el periodo es en números arábigos y los grupos es en números romanos acompañados de una letra, chicos. Entonces aquí grupo 1A y periodo número 2. ¿Listo? ¿Alguna persona que tenga tabla periódica para hacer el siguiente? Yo lo voy copiando, lo que ustedes me vayan dictando y voy verificando. Nombre y me hace el favor y me dicen. ¿Listo? ¿Quién de los que tiene tabla periódica me va a ayudar? Toca completar esos 8 primeros elementos porque ustedes tienen que hacer esta actividad en la casa. ¿Quién me colabora con el elemento del número 4? ¿Cómo se llama el elemento del número atómico 4? Berilio. Berilio. ¿Quién habló? Verónica. Yo, profe Mariana. Bueno, una de las dos lo hace y la otra hace el otro. Decídense ustedes. Listo. Participación, octavos, tabla periódica. Entonces, Mariana, dale tú. Mendoza, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces aquí yo. Berilio. Ay, qué pena. Ya lo escribo bien. Berilio.
Listo. Símbolo del berilio. BE. Muy bien. Masa atómica. $9,01. Listo, 9.01. Densidad. Profe, aún faltan números. No importa, o sea, son muchos números, ustedes siempre pueden copiar solo los dos primeros después del la coma o el punto, ¿listo? Porque aquí hacemos aproximaciones igual que en matemáticas, ¿listo? Porque es que hay veces estos números son muy largotes y nos enredamos ahí, ¿listo? Entonces tratemos de utilizar los dos primeros números después del punto de la coma, ¿listo? Sí, señora. Densidad. 1,84. Punto de fusión. Eh, 1287. 1287, muy bien. Punto de fusión ahí debajito. El punto de ebullición es, un momento, 2471. ¿En qué estado está? Un momento. Depende del color de la letra en tu tabla periódica. Sólido. Muy bien. Volumen atómico por detrás. $4,88. Listo. Electronegatividad otra vez por delante. $1,57. La electronegatividad. Un momento. Sí, 1.57, está bien. Sí. Sí, está bien. ¿Qué grupo y qué periodo? Grupo 2A. Sí. Y periodo. Periodo. Periodo 2, muy bien. Listo, ahora sí, Verónica Forero, el número 5. ¿Cómo se llama el elemento número 5, Verónica? Ya va. Listo, dale. Yo sé que esto no es fácil, pero después ustedes le van a coger la práctica, voltee y mire numeritos para todo lado. O sea, la idea es que ustedes tienen que aprender a manejar la tabla periódica ahorita en octavo para que les quede más fácil en noveno, décimo y once utilizar. Listo, no de que, uy, yo Boro. busqué un dato. Boro, muy bien. Símbolo del boro. B. B mayúscula, muy bien. Masa atómica. $10.811. Puede ser solo los dos siguientes del punto. Densidad. $0,53. Espérate. No, no me da. ¿No? No. Mira bien.
1,54. No, a mí me bota aquí 2.31. Espérate, miro la otra tabla periódica. Profe, es que yo estoy viendo la tabla periódica en el celular. Ah, 234. Me aparece 231 o 234. Punto de fusión. Sí, lo ideal es que la compremos porque ahí nos varía todo, chicos. Sí, señora, es que mamá me va a comprar, pero uno que es un almanaque grande. Toca la que tenga doble lado. Ustedes van y miran, o es así, Bueno, o esta así. A mí me gusta mucho esta, la Walter, es la mejor. ¿Listo? sí, señora. Bueno, entonces yo ahí voy completando, pero veme ubicando grupo y periodo, que eso sí lo puedes hacer, ¿listo? Bueno, pues. Grupo 3A. Sí. Y periodo. Periodo 2. Sí, señora. Ay. Y la electronegatividad, 8.29. Listo. Ahí yo completé el de Verónica. Entonces, chicos, si se dan cuenta, nos toca estar buscando toda la información. Lo importante es que nos aprendamos a ubicar dentro de la tabla periódica. Entonces, ahora a cada uno de ustedes le voy a dar un elemento y me tiene que decir en qué grupo, en qué periodo, símbolo y número atómico. ¿Sí les quedó claro que 4 cosas me tienen que dar? Sí, ¿Sí queda señora. claro? Listo. Entonces, Tania, por favor, el galio. Entonces, símbolo, nombre, número atómico, grupo y periodo. ¿Listo? Eso es lo que me tienen que decir del elemento que les dé. Michelle, por favor, el estroncio. Meléndez, el estroncio. Mariana Mendoza. El francio. Sara Mesa. El plomo. Así sea por el chat, yo ahorita te reviso, ¿listo? La viera. El antimonio. Así tengan que buscar una tabla virtual. Ya ahorita les pongo una aquí. Emily, así sea por el chat. El calcio. Verónica Forero. El xenón. Flores. Flores. El indio. Y Sergio Ávila. Mire que se salieron de la clase por no participar y yo doy nota. Y Sergio Ávila, el bromo. ¿Listo? Entonces van buscando, ya les comparto la tabla periódica para que se puedan ubicar, ¿listo? Para los que no la tienen. ¿Ahí la ven? Entonces, número atómico aquí en la parte de arriba, nombre, símbolo, y ustedes ya me identifican grupo y periodo, porque esta no tiene grupo y periodo.
Venga, busco una imagen de la tabla periódica. A ver si hay otra mejor. Espérense porque esta no. Esta sí. Listo, ya se las pego acá para que la puedan ver. Uy, está un poquito borrosa. Se ve fea. Profe, ¿cuáles eran los datos que tocaba conseguir? Los datos, símbolo, nombre, número atómico, grupo y periodo. A ver si esta se ve mejor. No, no se ven bien esas tablas. Están muy chiquitas. Busquémoslas aquí por herramientas, tamaño grande. No se ven bien los nombres. Ah, esta sí, ya se las pongo en pantalla gigante. ¿Ya? ¿La pueden ver mejor? Al fin les conseguí una. Listo. El que vaya ubicando su elemento me va diciendo y aquí yo voy poniendo la participación. ¿Listo? Listo, profe. ¿Quién es listo? Nombre. Yo, Mariana Mendoza. Listo, dale, Mariana. El Francio. Número atómico 87. Sí. Nombre Francio. Símbolo. F mayúscula y R minúscula. Sí. Grupo y periodo. Grupo 1A. Sí. Y periodo. 7. Listo, muy bien. Felicitaciones, Mariana. Listo. Gracias, profe. Siguiente persona. ¿Quién más, chicos? Ahí tienen toda la información en esa tabla si no tienen tabla periódica aún. Pero si se dan cuenta, tienen solo los datos básicos. No es lo mismo que la tabla periódica. Y yo intenté tomarle foto a la mía, pero créanme que los números son tan chiquitos que no sale bien la foto. Porque yo la quería poner ahí en la... Pero los números son muy chiquititos. Lo ideal es que la compren. Lo ideal no, la obligación es que la compren. ¿Quién Profe, yo, más? Dime, nombre. Tania Herrera. Listo, dale, Tania. El galio, el símbolo es G mayúscula A minúscula. Sí, El número atómico es 31. sí. Eh, ¿Qué seguía, profe? Grupo y periodo. Símbolo, nombre, número atómico, grupo y periodo. Eh, Periodo es 3B. Solo el número. El periodo es el horizontal, solo el número. 3. Periodo 3, muy bien. Y grupo. 3B. Ay, no, mentiras. Míralo acá. ¿Qué grupo y qué periodo es? Mira, acá está y acá está. Entonces, ¿qué periodo es? Estaba mirando donde no era. 3, 13. No, periodo es el horizontal. ¿Qué número hay allá aquí derecho? Así. Periodo es 4. este. Periodo 4. Y grupo 3A. 3A. Ahora sí.
¿Listo? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Yo, profe. ¿Quién es yo? Sergio Ávila. Listo, dale, Sergio. El nombre, bromo. Símbolo, B mayúscula, R minúscula. Número atómico, 35. Grupo 7B y periodo 4. 35. ¿Periodo 4 y grupo qué? Grupo 7B. Hay una letra mal, míralo ahí arriba. Mira acá la flecha. ¿Grupo cuál? ¿No es 7B, profe? ¿Qué letra es esta? Pero es que a mí me aparece otra, profe. No, señores, con esta numeración que yo tengo acá. Ah. Bueno, entonces esto es 7A, ¿no? 7A. Pilas con la numeración que sea esta, la que yo expliqué en clase, por favor. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, por eso hasta que les busqué una imagen que concordara para que no se nos equivoquen. ¿Quién sigue? Me falta Meléndez, Sara, Laviera, Emily, Forero y Flores. Dime, escucho. ¿Quién iba a hablar? No escucho. Ay, Javi, préstame el celular de allá que de pronto hay alguien que me está participando por allá que no tiene micrófono. Hijo, préstame el celular. Listo. Listo, Verónica me dice... me está preguntando. Zenón con X. Pues, Verónica, el tuyo es Zenón. ¿Listo? Gracias. La Viera, su merced que está ahí en clase, una pregunta. ¿Su merced tiene la tablet? La Viera. Sí, sí, Sí. Porque aquí aparece que su merced no la ha recogido. ¿O se la van a sí, yo cambiar? creo que me lo van a cambiar. Tienes que ir. Entonces yo ahorita le mando la fecha a tu mamá que me acaba de llegar el reporte. Bueno, el 27 de julio, o sea, el martes. Bueno, yo ahorita le escribo a tu mamá. ¿Quién más va a participar? Me falta Meléndez, Sara, Laviera, Emily, Flores. Ahí está la tabla, aquí la tienen. Busquen el elemento que les corresponde. Porque aquí no nos podemos quedar toda la clase, ya son las 4:15, chicos. ¿Quién sigue? Vengan que aquí está participando Mesa. Entonces, a Mesa le toca el plomo. El plomo dice que el número atómico es el 82, aquí lo podemos ver, ¿sí? Símbolo PB, sí, señorita. Grupo 6A, sí, no. El grupo está mal, mi querida Sara. Tienes que ver este número que está acá y el periodo 6, ese sí está bien, te quedó mal el grupo. El grupo es el 4A. ¿Listo, Sara? Entonces, Sara ya participó. Mis otros estudiantes, ¿qué pasó?
El resto de chicos no van a participar. Meléndez no va a participar, ni la vieron, ni Listo, nada. profe. Listo. ¿Quién va a participar? Nombre para ponerle el chulito. Verónica Forero. ¿Cómo? Verónica Forero. Listo, Vero. Dale. Zenón. Listo, Zenón. Sí, señora. Símbolo X mayúscula E minúscula. Sí, señora. Masa atómica, O número atómico. así número atómico es No, 131.29. el número atómico es este. ¿Cuál estoy señalando ahí? Ya va, profe. Aquí. 54. Ahora sí. Listo, 54. ¿Qué grupo y qué periodo? Grupo 8A. Sí. ¿Y periodo? Periodo 5. Listo, muy bien. Listo, Verónica. Listo, ¿quién más? Yo, profe, ¿Quién es yo? Meléndez. Meléndez, listo, dale. El estroncio. Nombre Estroncio. Sí, El símbolo SR. sí, señorita. El número atómico es 38. Muy bien, sí. Grupo 2A y periodo 5. Sí, señorita, muy bien. Listo, me falta la Viera y Emily. Ay, Nicole Flores también falta. Bueno, Nicole Flores me dice que número atómico 49, aquí está. Nombre indio, símbolo IN, grupo 3A, sí, y periodo número 5. Muy bien, listo. Flores, ya me falta la Viera y Emily. Profe, Dime, ¿qué hay que hacer? tienes que darme símbolo, nombre, número atómico, grupo y periodo del elemento que te di, que es el antimonio. Ok. Entonces busca el antimonio. Recuerden que yo les doy solo elementos de los grupos representativos, ¿listo? Entonces solo busquen en los grupos A, acá en estas dos columnas o en las columnas de aquí hacia allá. No tienen por qué buscar nada acá en la mitad ni aquí abajo, ¿listo?
Ay, qué pena me salí la viera. Y usted concentrado buscando. Y ahora que lo encontré, ¿ahora qué hay que hacer? Me digas número atómico. Mira aquí, ¿cuál es el número atómico? Símbolo, nombre, grupo y periodo. Ok, el número atómico es 51. Sí, muy bien. Masa atómica, No, símbolo. eh, El símbolo son las símbolo letras. SB, Listo. Nombre. SB, antimonio, Muy bien. Y grupo y periodo. eh, el periodo que es, El periodo es el horizontal y el grupo es el vertical. que el periodo es el 5, Sí. Y el grupo, 15A, no. Número romano, 5, 5 ¿qué? 5A, Sí, 5A. 5A, Listo. Gracias. Listo, chicos. Entonces, queda entendido qué es lo que debemos hacer al diligenciar esta tablita que yo le estaba llenando acá. Tienen que hacerlo para ¿cuántos elementos? Para 44 elementos. ¿Cuáles elementos? Solo los del grupo, de los grupos A. Estos tienen que coger su tabla periódica y ponerse a jugar con ella y escribir los datos. ¿Listo? Si ustedes no hacen eso, no van a poder aprender a manejar y a manipular y a buscar rápidamente la información en la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, la tarea es, o sea, es tarea, actividad en clase, es que nos quede claro, periodos horizontales, grupos verticales, los grupos van denominados con letras, la letra A y la letra B acompañada de un número romano. En cambio, los periodos van con los números arábigos o los números naturales que son del 1 al 7. ¿Listo? Entonces tenemos que coger nuestra tabla periódica, leer bien esta señalización e ir ubicando los datos. Si nos damos cuenta, esta tabla periódica que yo les acabo de mostrar era muy sencilla. Solo tenía 4 datos, número atómico, masa atómica, nombre y símbolo. Pero cuando ya miramos una tabla más compleja como la que debemos utilizar, tiene más de 10 datos contenidos todos en un mismo cuadrito. Entonces, yo tengo que estar muy pendiente y echar bien ojo y estar en la juega de que si a mí me piden la densidad, no vaya a copiar el primer dato, sino que tengo que mirar de qué color son las letras y cuántos espacios hacia abajo debo contar para hallar la densidad. Entonces, por ejemplo, acá, la densidad, primer dato negro, segundo dato negro, tercer dato de color negro. Entonces, acá no dice densidad, simplemente ya sé la ubicación y cuento 1, 2, tercer dato es la densidad. Entonces la densidad de este elemento es el carbono. Si me piden la densidad del oxígeno, entonces yo ya sé que es 1, 2, 3 datos hacia abajo, 1, 2, 3. O sea, el oxígeno tiene una densidad de 1.429. Si me piden la del flúor, entonces yo 1, 2, 3 datos es 1.69. Entonces, a medida de que me vayan solicitando los datos, yo aprenderme a ubicar dentro de esta tabla periódica. ¿Queda entendido eso, chicos? Entonces, ¿cuál es lo que tienen que Sí, adjuntar? señora.
este mapa que lo resolvimos entre todos y aquí quedó grabado, y completar esta tabla con los datos de los 44 elementos pertenecientes a los grupos A, o sea, estos, todos los que están de color morado. ¿Listo? Y utilizar nuestra tabla periódica. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y apenas yo Sí, señora. iba a evaluar lo de la participación, muchos se perdieron de la clase. Entonces, pues ahí quedamos. Las niñas que tienen levantada la manito, ¿para qué es? Tania, Mariana y Sara. Ah, listo. Entonces no hay dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o todo súper clarísimo? ¿Listo? Entonces, si está todo súper clarísimo, entonces yo les voy a abrir la actividad. Si ustedes asistieron y no me entregan la actividad, yo les pongo automáticamente el 1. Si quieren quitarse ese 1 y está cerrada la actividad, deben entregarla a través del email, ¿listo? Porque si se supone que participaron en la clase, estuvieron trabajando durante la clase, tienen que enviar la actividad. Porque hay varios que asisten, me aparecen conectados 5 minutos y se pierden. Entonces, si a mí no me entregan la actividad, yo lleno esa planilla de unos, ¿listo? Entonces, por favor, yo les habilito el link de entrega de esta actividad en el Edmodo. Tienen este fin de semana para hacerlo. La cierro hasta el lunes, ¿listo? Porque yo sé que se van a demorar. No es de que ya en 10 minutos acabaron y entrego, no, sino que es más demorado porque tienen que manipular la tabla periódica. ¿Listo? Entonces va a estar abierta la actividad hasta el día lunes. Si no entregan hasta el lunes, les toca enviar por el email y ya les bajo la nota. ¿Listo? Entonces, toda actividad que ya esté cerrada, por favor, la entregan a través del email. ¿Listo? Ponen nombre, curso y todo. Entonces, voy a detener la grabación.